nos va a estar diciendo en este paso. Gracias. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar orando. Padre, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas. Te pedimos que nos ayudes en este día a hacer todo para tu gloria, que podamos aplicar lo que recién aprendimos el domingo pasado, que podamos redimir el tiempo, que desde ya podamos cumplir con nuestras tareas, con nuestras labores diarias, pero primeramente que podamos dedicarnos también a conocerte a ti, como lo vamos a hacer ahora en esta mañana, que podamos también en cada cosa que hagamos hacerlo con la conciencia de que es para tu gloria y podamos seguir apartando espacios para meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús te oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hoy toca el Salmo 149. Voy a iniciar leyéndolo y luego pasamos a la meditación. Salmo 149. Dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, sea su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Bien, en los últimos salmos nosotros hemos estado viendo cómo Dios demanda la alabanza que le es debida, y vimos cómo Él hace un llamado un poco más general tanto a la creación como a su pueblo para que le alaben, y vimos también como unas razones que están ligadas a ese llamado de alabanza. Y en el caso de este salmo, pues ese llamado a la alabanza continúa, pero creo que el tema no es tan general, sino que ahora se vuelve un poco más específico. Ahora el llamado se hace a un grupo específico de personas y por razones mucho más profundas, mucho más específicas. El salmo se dirige a la congregación de los santos, a Israel, a los que llama su pueblo, se dirige a los hijos de Sión, se dirige a los santos. Así que la particularidad de este salmo está en que se concentra únicamente en llamar al pueblo de Dios a que le alabe a Él. Y las razones, decíamos que también eran particulares. En el caso de este salmo, las razones para que el pueblo de Dios eleve alabanzas a Dios tienen que ver con la gloria o con el privilegio de los santos, que es lo que el Salmo llama. El versículo 4 y el 5 dice, por ejemplo: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y el versículo 9 también dice: para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Así que estamos frente a un salmo que describe la gloria del pueblo de Dios para luego hacer un llamado a la alabanza en razón a esa gloria. Entonces podríamos decir que el tema del salmo es la gloria del pueblo de Dios. Y para meditar, yo quiero que respondamos a dos preguntas a partir de este salmo. La primera: ¿en qué consiste la gloria del pueblo de Dios? Y la segunda: ¿en qué consiste el llamado a la alabanza? Entonces, respondamos a la primera a partir del salmo mismo. ¿En qué consiste la gloria del pueblo de Dios? Y yo veo en el salmo que esta gloria del pueblo de Dios consiste en al menos tres cosas. Consiste en el rey mismo que tiene el pueblo, consiste en el contentamiento de ese rey
y consiste en el juicio del rey. El versículo 2 dice: alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Y el versículo 5 lo complementa diciendo: regocíjense los santos por su gloria. Nosotros sabemos que toda nación, aun cuando naturalmente pueda gozar dentro de ellos mismos como de ciertos privilegios, de ciertas riquezas, ellos primero deberían considerar el rey que tienen sobre ellos o los gobernantes que tienen sobre ellos para determinar en qué condición se encuentran. Hay naciones que, aun cuando lo tengan todo en ese sentido natural, tienen reyes, tienen gobernadores que son tan perversos, son tan malos, que pueden hacer de una nación rica una nación muy miserable. En el caso del pueblo de Dios, el pueblo de Dios también debe considerar el rey que tiene para ver cuál es la gloria de la que ellos gozan. Pero la diferencia con el pueblo de Dios es que no hay nada natural en el pueblo de Dios como para decir que su rey solamente va a venir a administrar o a potenciar lo bueno que hay supuestamente en el pueblo de Dios. Más bien el pueblo de Dios viene a ser pueblo y viene a tener gloria por causa del rey mismo. Y de hecho el Salmo llama al rey del pueblo de Dios también el hacedor. Así que si nosotros somos considerados pueblo de Dios y Él es nuestro rey, gozamos de gloria no porque hay algo en nosotros, sino porque Dios es el autor y consumador de nuestra fe, porque Él nos hizo parte de su pueblo. Y al ser parte de su pueblo, también ha sido sobre nosotros rey. Deuteronomio 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Así que mi hermano, tú y yo carecíamos de toda justicia, de todo mérito necesario para ser contados como parte del pueblo de Dios. No solo esto, sino que éramos los mismísimos enemigos de Dios. En nosotros no había ninguna gloria y había toda miseria, porque la mismísima ira de Dios descansaba sobre nosotros. Pero el Padre, en su gran amor, sabemos que ha enviado a su Hijo para que Él comprara esa justicia de la que nosotros carecíamos, para que comprara nuestra adopción, y también nos dio a su Espíritu para aplicar sobre nosotros la obra que Cristo hizo en la cruz, justificarnos y entonces unirnos a Él de manera efectiva, y así nosotros poder ser contados como parte de su pueblo, y así sea Dios nuestro Rey. Y esa es nuestra gloria, que Dios es nuestro Rey, que Él mismo nos hizo parte de su pueblo. Y eso quiere decir que entonces nosotros tenemos un Rey sumamente bueno, sumamente fiel, un Rey que no falla, un Rey que cumple todas sus promesas para con su pueblo. Y eso hace que la gloria de nosotros como pueblo sea grande, sea dichosa. Y eso me lleva a considerar el segundo componente de la gloria del pueblo que el Salmo expone, y es el contentamiento de su rey, el contentamiento del rey sobre el pueblo. El versículo 4 del Salmo dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Y el versículo 5 lo complementa: regocíjense los santos por su gloria. Este contentamiento obviamente no trata de lo que Dios siente por su pueblo, porque Dios no tiene pasiones como nosotros los seres humanos, sino que lo debemos entender más bien como ese favor especial que Dios extiende hacia su pueblo. Y creo que la segunda parte del versículo 4 precisamente explica el sentido del contentamiento de Jehová sobre su pueblo. Y el sentido es: hermoseará a los humildes con la salvación.
Entonces el contentamiento del rey sobre su pueblo consiste en el favor que Dios extiende hacia los suyos con la salvación. Ahora, aquí no se habla de la salvación en un sentido de transformar los corazones, porque el Salmo habla de humildes que serán hermoseados con la salvación. Y antes de regeneración no hay humildad ante Dios, hay soberbia, hay enemistad. El Salmo no dice que los soberbios serán hermoseados con la salvación, dice los humildes serán hermoseados con la salvación. Así que se trata del favor que Dios extiende sobre aquellos en quienes Él ya ha obrado antes. Se trata de hermosear una salvación que ya está presente. Y creo que esto es una referencia como al cumplimiento total y absoluto de la salvación, es decir, a la consumación de la salvación. Es una referencia, si podríamos decirlo así, a la glorificación, a ese momento en el que el pueblo de Dios estará completo, estará gozando por la eternidad sin obstáculo alguno de la comunión con su Dios, de la comunión con su Rey. Y esto también hace parte de la gloria del pueblo de Dios, en que el pueblo de Dios gozará por la eternidad de su comunión con Dios sin obstáculo alguno, en perfección, en plenitud. Y a eso se refiere que nuestra salvación será hermoseada. Esto también entonces me lleva a considerar el tercer componente de la gloria de nosotros como pueblo, y es el juicio del Rey. Porque si Él entonces va a hermosear nuestra salvación, va a extender su favor para con nosotros, consumando nuestra salvación, entonces esto quiere decir que también todo obstáculo va a ser eliminado con juicio. Versículo 9 del Salmo: para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Hoy en día nuestro propio pecado nos estorba, pero sabemos que cuando nuestra salvación sea hermoseada y cuando Dios extienda su favor en ese sentido consumado, entonces ya el pecado va a desaparecer con la aparición del Rey. Primera de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hoy nos enfrentamos a aflicciones, pero cuando nuestra salvación sea hermoseada con la aparición del Rey, el obstáculo de la aflicción será removido por completo. Apocalipsis 21 dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy también tenemos al diablo como adversario, quien anda en busca de la más mínima oportunidad para devorar, como lo dice Pedro. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y también se encarga de acusarnos día y noche ante Dios, pero nos dice la Escritura que Él también será lanzado fuera con la aparición del Rey. De manera que el juicio del Rey traerá la desaparición de todo lo que estorba al pueblo de Dios en el presente, y eso también compone la gloria o la dicha de la que goza el pueblo de Dios. La gloria del pueblo de Dios consiste entonces en que Dios mismo es su Rey, Dios mismo es su Hacedor, y en que Él hermoseará o llevará a la salvación de su pueblo hasta su estado consumado. Y además consiste también en que el Rey ejecutará su juicio para hacer desaparecer todo lo que hoy estorba a su pueblo. ¿Y qué otra cosa, mi hermano, entonces podría hacernos el pueblo más dichoso si nosotros gozamos de esto, si esta es nuestra gloria? Las cosas de este mundo nunca se van a poder comparar
con la dicha de ser partícipes de esta gloria. Cualquier cosa que este mundo considere como gloriosa, como valiosa, siempre se va a ver pequeña, se va a ver diminuta, se va a ver, por decirlo así, ridícula cuando la colocamos al lado de la gloria de la que nosotros participamos como pueblo de Dios. Y por eso es que el Salmo mismo nos llama o nos hace considerar esta gloria para después llamarnos a la alabanza. Y respondamos entonces a la segunda pregunta: ¿en qué consiste el llamado a la alabanza? Y también consiste en tres cosas. Según el Salmo, el llamado a la alabanza consiste en un cántico nuevo, consiste en tener gozo y consiste en un odio hacia lo profano. Consiste en un cántico nuevo por lo que dice el versículo 1: cantad a Jehová con cántico nuevo. Y eso no quiere decir que nosotros debamos estar componiendo nuevas canciones con nuevas letras todo el tiempo, sino que se refiere a que nosotros debemos cantar al Señor o adorar al Señor conforme a lo que Él nos ha revelado acerca de su favor para con nosotros. El pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento adoraba conforme a una revelación que mostraba tan solo la sombra de las cosas. Pero ahora nosotros en el Nuevo Testamento, como pueblo de Dios, debemos adorar a Dios en un entendimiento mucho más completo de su plan, adorarlo conforme a la revelación, no de una sombra, sino de la imagen misma de las cosas. Como lo dice Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En el versículo 12 de este mismo capítulo dice: pero Cristo, haciendo referencia ahora no a la sombra sino a la imagen, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Considera entonces, mi hermano, la redención que Dios ha revelado más claramente en Cristo. Considera la redención con la que Dios mismo te ha favorecido y adora a Dios conforme a eso. Dedícate cada día a crecer en el conocimiento de lo que Él ha revelado acerca de eso que Él te ha hecho partícipe por pura gracia. Llena tu mente todo el día de eso que Cristo ha hecho por ti para hacerte parte de su pueblo. Y entonces adora a Dios con cántico nuevo. También decíamos que esta alabanza consiste en gozo. No solamente con un cántico nuevo, sino también con gozo. Versículo 2 del Salmo dice: alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gozan en su Rey. Y el versículo 5: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y aunque nosotros carezcamos de las cosas que este mundo podría considerar como valiosas, nosotros debemos hallar contentamiento en que Dios es nuestro Rey, en que Él nos favorece con hermosear nuestra salvación y también en que Él nos favorecerá algún día cuando quite de nosotros todo obstáculo. Aunque nosotros lo perdamos todo aquí, nosotros debemos saber que gozamos del favor de Dios y esto debe animar y consolar nuestra alma en todo tiempo. Incluso, aunque gocemos de las cosas que este mundo considera valiosas, aunque gocemos de comodidades aquí, lo cual no es malo, nuestro mayor contentamiento aún así debe estar en aquello que nosotros gozamos como pueblo de Dios. Debe estar en esa gloria que está presente en nosotros por ser parte del pueblo de Dios. Debe estar en que Dios es nuestro Rey, debe estar en que Él nos favorece y debe estar en que Él quitará de nosotros algún día todo lo que nos obstaculiza en nuestra comunión con Él. Ese debe ser el motivo de nuestro gozo y no las cosas de esta tierra.
la tristeza no debe ser producida por perder cosas en esta tierra. Más bien debe considerarse muy triste alguien que no es partícipe de esta gloria del pueblo de Dios, alguien que no tiene a Dios por rey en ese sentido especial, alguien que no es favorecido por Dios con la hermosura de la salvación y alguien que no es favorecido con para que se le quite todo obstáculo en su comunión con Dios, sino que por el contrario recibe el juicio. Así que el gozo en las cosas de Dios, en la gloria de la que nosotros gozamos, es también aquello en lo que consiste la alabanza. Y por último, consiste en luchar contra lo profano. No solamente se trata de contemplar algo y entonces cantar conforme a eso y sentirnos bien por eso o encontrar nuestro contentamiento en eso, sino que también se trata de una lucha. Si no hay lucha, todas los otros dos componentes de la alabanza vendrían a ser como falsedades, no vendrían a ser alabanza verdadera. Debe haber una lucha contra lo profano. El versículo 6 y el 9 hablan de eso. Esos versículos llaman a exaltar a Dios con gargantas, llaman a tomar espadas de dos filos, llaman a ejecutar venganza entre las naciones. Así que claramente es una referencia a alabar a Dios con una guerra, con lucha. Y sabemos que en el Antiguo Testamento el pueblo era de una manera particular llamado a destruir las naciones enemigas, las naciones que eran consideradas enemigas de Dios, las naciones profanas, paganas. Y obviamente nosotros ahora en el Nuevo Testamento no estamos llamados a tomar espadas en un sentido físico y entonces empezar a matar enemigos de Dios a diestra y a siniestra en un sentido físico. También nosotros estamos llamados, como dice Efesios 6, a tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir en el día malo. Entonces este llamado a la alabanza en la lucha contra lo profano consiste en que nosotros ciñamos nuestros lomos con la verdad, en que nos vistamos con la coraza de justicia, en que calcemos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, en que tomemos el escudo de la fe, en que tomemos el yelmo de la salvación, en que tomemos la espada del Espíritu y que luchemos no contra hombres, sino contra las acechanzas del diablo, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Así que puesto que Dios ya es nuestro Rey, y puesto que Él hermoseará nuestra salvación, y puesto que Él desaparecerá o hará desaparecer algún día todos nuestros enemigos, entonces precisamente por eso nosotros debemos tomar las armas espirituales para alabar al Señor luchando contra enemigos espirituales. No se alaba al Señor, de nuevo, solo con meros cánticos. No se alaba al Señor con sensaciones de gozo, sino que también se alaba al Señor con una lucha contra lo profano. Así que en conclusión, mis hermanos, el Salmo habla de la gloria del pueblo de Dios. Y respondíamos a dos preguntas. Primero, ¿en qué consiste esa gloria del pueblo? Y después, ¿en qué consiste el llamado a la alabanza que se le hace a este pueblo? Y la gloria del pueblo de Dios consiste en que Dios mismo es su rey, Dios mismo es su hacedor, en que Dios tiene contentamiento sobre su pueblo y en que Dios también juzgará a todos los enemigos de su pueblo. Algún día los hará desaparecer por completo y entonces gozaremos de comunión absoluta con Dios por la eternidad. Y por eso, en base a eso, considerando eso, nosotros debemos alabar a Dios con cántico nuevo, con gozo y luchando contra lo profano. Así que, mi hermano, considera la gloria de la que tú eres partícipe por pura gracia. Considera que Dios es tu rey, Jehová mismo es tu rey, Él es tu hacedor. Y luego sé diligente también en vivir una vida de alabanza a Dios. Vamos a orar y después, si quiere alguien participar, puede hacerlo. Padre, te damos gracias porque eres nuestro hacedor. Eres el principal responsable, el único responsable de que nosotros seamos parte de tu pueblo. Te damos gracias porque
Esto era algo que nosotros no merecíamos. Merecíamos tu juicio, recibir tu ira, pero por pura gracia nos has hecho partícipe de tu pueblo. Prometes hermosear la salvación que ya nos has dado. Te pedimos que nos ayudes a considerar la gloria de la que tú nos haces partícipes y que con eso también podamos dedicar nuestras vidas a alabarte y no a otra cosa. Que te podamos alabar con gozo, que podamos también luchar contra lo profano y podamos crecer en el entendimiento de lo que tú has revelado. En el nombre de tu Hijo te oramos y te damos gracias. Amén.